Hola, muy bienvenidos, gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer una masa de avena y zanahoria para tarta. Súper fácil, 100% vegetal y saludable, sin lactosa, sin huevos, sin aceite. Y para comenzar esta receta vamos a usar avena en copos y la vamos a moler en una licuadora o procesadora para hacer nuestra propia harina de avena. Siempre es mejor moler las harinas en el momento. Y también vamos a usar chía, 2 cucharadas, la vamos a dejar en remojo con una taza de agua por más o menos media hora. Vamos a rallar zanahoria y en un recipiente vamos a colocar las 2 tazas de avena molida. Te cuento que esta receta también la puedes hacer con harina de garbanzo. Vamos a agregar 2 cucharadas de semilla de sésamo molidas. Las semillas de sésamo son opcionales. Si no tenés, no hace falta colocarlas. Te cuento que quedan muy ricas de sabor. Vamos a mezclar, agregar una cucharadita de sal, una pizca de cúrcuma, y vamos a agregar las semillas de chía que ya están listas. Y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Vamos a sumar media taza de zanahoria rallada y vamos a integrar estos ingredientes. Ustedes tienen que ir viendo si necesitan colocar un poco más de agua en la masa. Vamos a integrar hasta armar un bollo. Una vez que integramos bien, nos va a quedar de esta forma. Vamos a dejar descansar por 10 minutos la masa mientras preparamos el molde. Vamos a colocar un poco de aceite en el molde. También podés usar papel manteca. Y esto es muy importante para que no se nos pegue la masa al molde. Ahora sí, la vamos a colocar en el molde y con las manos vamos a ir estirando. Vamos a ir estirando hasta llegar a los bordes. Una vez que llegamos a los bordes, nos podemos ayudar con una cuchara. De esta forma vamos a ir armando la masa y siguiendo el formato del molde. Con un poco de paciencia, de esta forma. Vamos armando las paredes de la tarta, porque después vamos a ponerle el relleno. Bueno, y acá ya está lista la masa de la tarta. Los invito a quedarse unos minutos más y les enseño un delicioso relleno para esta masa de tarta. El relleno que voy a hacer lleva pimiento rojo, podés usar pimiento verde o podés usar pimiento amarillo. También lleva una cebolla pequeña picadita y espinaca. La espinaca cruda. Cruda la lavas bien y la vamos a picar bien chiquitita. Si no te gusta la cebolla, podés usar puerro. En una olla vamos a colocar un poco de aceite de oliva y vamos a agregar primero el pimiento rojo. Lo vamos a dejar unos minutos. Voy a agregar un poco de tomillo. Esto es opcional. Justo fui a la feria y encontré tomillo fresco. No se imaginan lo rico que es el tomillo fresco.
Hacía mucho tiempo que no encontraba y me encanta. Así que le voy a poner tomillo. Vamos a agregar las cebollas. También podrían usar orégano. Y vamos a agregar la espinaca. Una vez que agregamos la espinaca, vamos a subir el fuego, fuego máximo, y son más o menos 3 minutos. 3 minutos, no necesita más tiempo. Apagamos el fuego y vamos a agregar la sal. Voy a colocar una cucharadita de sal. Les recuerdo que los ingredientes van a estar abajo en la cajita de la descripción. Y el último ingrediente del relleno es un queso vegano a base de semillas de girasol que está buenísimo. Es un queso vegano súper sabroso, fácil de preparar. Te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas hacer en tu casa. Está bárbaro y es ideal para rellenar tartas o para rellenar lasañas o empanadas. Queda bárbaro. Tenés que prepararlo. Bueno, voy a agregar el queso vegano, voy a mezclar un poco para integrarlo. Y así de fácil y rápido tengo el relleno de la tarta. Lo voy a colocar en la masa. Mientras tanto estoy calentando el horno, porque el horno tiene que estar caliente para colocar la tarta. Más o menos 200 grados y cuando esté bien caliente voy a poner la tarta. Estoy poniendo un poco más de queso vegano por arriba, semillitas de sésamo tostadas que tengo por ahí. Me encantan las semillas, es una buena forma de sumar semillas a nuestra alimentación. Si están molidas siempre es mucho mejor. Bueno, voy a cocinar la tarta. Más o menos de cocción son entre 20 y 25 minutos. Miren qué pinta que tiene esta tarta con masa de avena y zanahoria, súper saludable, sin huevo, sin lácteos, sin aceite, fácil de preparar y realmente vale la pena. Les cuento, en casa adoran esta tarta. Probala, hacela en tu casa y después me contás cómo te quedó. Podés ponerle cualquier relleno, el relleno que te guste, el que tengas. Podés ponerle zanahoria, calabacín, berenjena. Miren qué pinta. Está buenísima. Tienen que probar la masa. También pueden hacer una tarta dulce con esta masa. Y está wow. Tienen que probarla. Muchas gracias por asistir el video y nos vemos cuando prepares esta receta. Contame en los comentarios cómo te quedó. Muchas gracias por asistir el video y te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otras recetas que te pueden interesar. Si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la puedes dejar en los comentarios. Y te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Nos vemos en el próximo video.